Ahí Puncha, Waiki, ¿qué tal? Ay, Punche igual que ¿cómo estás? Muy bien, Waiki. Ahí mi Waiki. Aquí juntos otra vez para un nuevo Teamquiz para hablar de una tema que unos hermanos nos estuvieron hablando, Waiki, que una pregunta que salió. En el Tahuantinsuyo, Waiki, ¿había igualdad? Buena pregunta, muy buena pregunta. Hay una imagen que me gustaría que también lo pongas en el video para que se vea Ujú. más o menos del tema. Y ¿la puedes compartir? ¿O ya está compartida? Espera un momentito. No, ya está compartido ahorita, Waiki. Ya, entonces, en el Tahuantinsuyo existía la igualdad. Es una buena pregunta. Ujú, Sí existía la igualdad. Hay que entender que en todo estado, existen dos clases bien definidas. Dos clases bien definidas: los gobernados y los gobernantes. Entonces los gobernados, el pueblo, tenía, tenía igualdad de derechos ante la ley en en el derecho a la vida. Estamos hablando del derecho a la vida y el derecho al trabajo. ujú, Estos dos derechos son fundamentales y son la, el cimiento que se sustenta la justicia social. Y la justicia social no es otra cosa que la armonía del pueblo, el buen vivir del pueblo. Entonces, ¿por qué nos referimos al derecho a la vida? Porque todos tenían ese derecho a vivir. No había una ley en contra del nacido, ¿no? ujú, No había, por ejemplo, un genocidio de niños, no. Sea de donde seas, de cualquier región, no existía eso. Todos tenían derecho a la vida. Y el derecho al trabajo, que es lo fundamental, el derecho al trabajo. Todos tenían ese derecho. El trabajo dignifica al hombre, como así es. Entonces, estos dos derechos se sustenta a lo que nosotros decimos la igualdad en el Tahuantinsuyo. ujú. Entonces, cada vez que nacía un niño, ya pues que allá ya existía esto para todo, ¿no? Sí, porque mira, cuando nacía un niño, a este niño se le daba un pedazo de tierra, Mm, un pedazo de tierra donde podría cultivar, donde podría cosechar. Pero ¿quién trabajaba este pedazo de tierra? Era su padre. Por eso que en el Tahuantinsuyo no existía la pobreza ni la hambruna, porque cuando un padre tenía su pedazo de tierra, su esposa también tenía su pedazo de tierra, eran ya dos pedazos de tierra. Y cuando nacía un niño, ya le daban un pedazo de tierra. ¿Entiendes? No existía la pobreza. Entonces, esa justicia social del Tahuantinsuyo, que es primordial, no la tenemos ahora. En estos tiempos no existe. Porque tú cuando un niño de estos tiempos, por ejemplo en el Perú, no tiene un pedazo de tierra, no le da al Estado ni siquiera un sol. ujú. Mejor dicho, está a la deriva, a Así ver es, ¿no? cómo tú te las arreglas. Ujú, Entonces nosotros queremos nosotros igualar eso, lo que sucedió en el Tahuantinsuyo, esa igualdad ante la ley, esos derechos a la vida y al trabajo. Queremos nosotros ahora replicarlo acá. ¿Cómo lo replicamos? ¿De qué manera? No a todos se le puede dar un pedazo de tierra, porque no todos son agricultores, pero podríamos, porque el país, el Perú especialmente, tiene muchos terrenos botados. Lo que se podría hacer es crear empresas y cada acción, empresas que tengan muchas acciones, y cada acción se le da a un niño cuando nace. Entonces, e- estas acciones pueden, pueden agarrar la ganancia de estas acciones para el sustento de esa familia y del niño. Y cuando el niño crezca, ya le corresponde a él, ya se separa de la familia y le corresponde esa acción solamente a él. Y él, cuando se case con una mujer, la mujer también tiene una acción en la empresa, son ya dos acciones. Y cuando tengan un hijo, ese
niño también tendrá otra acción de la empresa. Entonces son tres acciones. De esa forma, es la única forma como nosotros podemos igualar lo que pasó en el Tahuantinsuyo. Mejor dicho, podemos igualar a la justicia social que había en el Tahuantinsuyo. Podemos igualar a la armonía social que existía en el Tahuantinsuyo. Mejor dicho, podemos igualar la condición de igualdad ante la ley Ujú. que vivían en esos tiempos los tahuantinsuyanos. Increíble, güey. Que entonces en el Tahuantinsuyo, en el Tahuantinsuyo no existían los pobres. No, no existían los pobres. Y eso es muy anecdótico porque cuando vinieron los invasores, le Ujú, dijeron cómo se traduce la palabra pobre en quechua, ¿no? Y los incas dijeron, pero ¿qué cosa es pobre? ujú. Bueno, pobre es el que no tiene casi nada, ¿no? El que sufre hambruna. Pero los incas dijeron, pero aquí no existe eso. Todos tenemos para comer. Entonces, analizando los incas, ¿quiénes tienen menos? Dijeron los huérfanos. Los Ujú, huérfanos. ¿Por qué? Porque ya hemos explicado, ¿no? Un niño que nacía con padre y madre tenía tres pedazos de tierra, pero un niño que era huérfano solamente tenía un pedazo de tierra. Entonces el huérfano solamente podía vivir de los alimentos que le daba ese pedazo de tierra, que era uno. En cambio, el otro niño que nacía con familia completa podía vivir de tres pedazos de tierra. Entonces el Inca dijo, bueno, los que tienen menos son los huérfanos y tradujeron la palabra quechua de huérfano para pobre, pero no existía el pobre. Por eso que a los incas le decían amador de huérfanos, ¿no? En quechua. Esa era su palabra, porque a los primeros que el Inca favorecía eran los huérfanos. Después venían los ancianos, mujeres, niños, y al final a los hombres, y al final a las autoridades, mejor dicho, a los gobernantes. Esa era la forma de favorecer el Inca. Mejor, ese es el tema, güey, que hemos querido tocar sobre la igualdad en el Tahuantinsuyo. interesante, güey. Que no, es que, como te digo, ¿no? Muchos piensan que también existía ¿no? Pobres en Tahuantinsuyo, pues. Y pues pensé y ¿sabes qué? Yo pensé que tú serías la persona para hablar de ese tema porque sabías de eso, ¿no? Interesante, güey. Y la educación y trabajo, esos son las bases principales, ¿no? De cómo se movía todo el país, ¿no? Me imagino. Claro, el trabajo es primordial, porque mira, Ujú, para que tú puedas trabajar, tienes que haber pasado por ujú, una educación especializada o empírica, pero tienes que haber pasado por una educación para que tú puedas trabajar. ujú, Entonces, lo primordial es el trabajo. Para- Incluso otros dirán, y la alimentación, pero tú para que puedas trabajar, tienes que haber pasado por la alimentación. Entonces, el derecho al trabajo es primordial. Y en el Tahuantinsuyo se cubría, se cubría ya lo que era eh, la educación y la alimentación para que poder tener buenos trabajadores, pues. Por eso es que sí, hicimos un gran estado en una geografía tan adversa como son los Andes. No fue una geografía fácil, no la tuvimos fácil. Entonces, ¿tú crees que teniendo esclavos, hambrientos, hubiésemos podido lograr eso? No, nunca. ujú. Es que la sociedad andina realmente vivía con justicia social, vivía con igualdad ante la ley, en lo que respecta a dos principios elementales, a dos derechos fundamentales de todo hombre, que es el derecho a la vida y el derecho al trabajo. Eso es, Increíble, güey, que lo que queremos enseñar a todos, ¿no? increíble, güey. A personas que no saben, pues, ¿no? No saben Mm. cómo se vivió en el Tahuantinsuyo. Sí, eso es, ¿no? Porque en la sociedad de ahora es muy diferente, ¿no? Claro, ahora es una pena que nace un niño y Ujú, está desprotegido de todo, ¿no? De todo, no tiene, a veces no tiene para curarse, no tiene para comer, no tiene para educarse. ¿Y el Estado para qué está? Mejor dicho, hemos involucionado. En vez de evolucionar a mejor, hemos involucionado a peor. No hemos igualado ningún país que, que ha nacido del Tahuantinsuyo, ¿ya? Mejor dicho, los países andinos, ningún país ha podido igualar a lo que se vivía en el Tahuantinsuyo, a esa justicia social, ninguno, ni Colombia, ni Argentina, ni Perú. Todavía no hemos podido superar al Tahuantinsuyo. Y nosotros queremos superar al Tahuantinsuyo con esa forma que dije, ¿no? Crear empresas
y que cada empresa tenga acciones y cada niño se le otorgue una acción. Mejor dicho, hay que hacer un fondo, ¿no? Con las riquezas que obtengamos de nuestros recursos naturales, hacer un fondo soberano se llama. Y ese fondo soberano, crear empresas. Y esas empresas van a tener acciones. Y esas acciones se le va a repartir a cada niño. Ujú. Y va a vivir asegurado, ¿no? Como era en el Tahuantinsuyo, cada niño que nacía tenía su pedazo de tierra, que lo trabajaba su padre, ya estaba su vida asegurada. Imagina tú ahorita nacer y de esa forma, ¿no? Y tienes todo. Tú naces y ya tienes tu terreno. Qué felicidad, ¿no? Ujú, Todo eso murió cuando llegó la invasión, pues, genocida en 1532. Todo ujú. eso. Le quitaron los terrenos a los andinos y se formaron las haciendas, ¿no? Por eso que había una hacienda prácticamente era toda una región. Por ejemplo, la región del Mantaro, todo eso le quitaron y ni siquiera le quitaron, sino agarraron todo eso y le dieron a un solo invasor. Y adentro había muchos andinos, cientos de andinos, y todos eran propiedad del invasor, todas las riquezas del invasor. Por eso que en 500 años los andinos nos hemos empobrecido, empobrecido. Mm. Así es, Por eso, así es como, no, no sé, quizás así es como, también los españoles cuando vinieron acá de allá, a su país también estaba patas arriba, ¿no? Es como si han traído esa maldad, ¿no? claro, ellos trajeron la pobreza, ellos trajeron la esclavitud. En el Tahuantinsuyo no había esclavitud, no Ujú, podía haber esclavitud, ujú, porque su sistema de vida, que era el Auyu, la familia, la base de la sociedad andina, no se podía crear la esclavitud, era imposible crear la esclavitud. Y la esclavitud va de la mano con la pobreza y la pobreza va de la mano con la hambruna. Entonces esos tres males en el Tahuantinsuyo no existían. En el Tahuantinsuyo existía problemas, sí, pero no existía males. Es una gran diferencia entre problemas y males. ujú. La esclavitud, la pobreza y la hambruna son males creados. Mientras que los problemas, eh, por ejemplo, baja el huaico y se inunda toda la chagra y mata la siembra, eso es un problema. Sí. Tú solucionas ese problema. Pero en el Tahuantinsuyo no había males. Es el único lugar del mundo en que no había males. Entonces nosotros queremos ahora replicar lo que hubo en el Tahuantinsuyo. Por eso nosotros decimos que somos herencia del Tahuantinsuyo, somos herencia de los incas. Y queremos enseñar eso para el buen vivir, para lograr la armonía social, la justicia social, que mucho falta ahora, pero que mucho sobraba en el Tahuantinsuyo. Añade, Waiki, muchas gracias por el tema de hoy día. Am, Hemos aprendido mucho del Tahuantinsuyo. Am, Pronto nos vamos a encontrar para tocar otros temitas, más para aprender, ¿no? Para compartir con el mundo. Muchas gracias, Waiki. Muchas gracias, güey, que también tengas buen día. Saludos a la estancia. Tupanal Chiscama, güey. Tupanashikama.